Bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo taller de Soy Convivente. Como todos los miércoles por la noche nos juntamos a repasar temas de la convivencia con Pedro. Y hoy tenemos un tema muy especial que no solo abarca la convivencia con Pedro, sino que abarca toda la serie de convivencias, que es hablar de la terminología propia de las convivencias con Dios. Para eso estamos aquí reunidos, para eso les doy la bienvenida a los que están aquí por Zoom ya esperando desde el anterior taller. Gracias por aguantar ahí hasta esta hora. Y vamos a cerrar un minutito los ojos, como hacemos siempre en nuestros talleres. Y te vamos a pedir, Jesús, que en este taller cortito que vamos a tener ahora, podamos profundizar la terminología propia de las convivencias con Dios. Hay palabras, hay abreviaturas, hay algunas formas de hablar que son propias de aquellos que hemos hecho convivencias con Dios. Así que te pedimos, Jesús, danos luz sobre esto, iluminanos, ayúdanos a comprender mejor este mundo de las convivencias con Dios. Te lo pedimos por intercesión de la patrona de estos talleres, la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, fíjense aquí, cuando uno entra a una comunidad, cuando uno hace un retiro, si uno hace un retiro ignaciano, si hace un retiro de colores, si hace un retiro, qué sé yo, en la Mariápolis Andrea, los retiros del Padre Elías, ¿no? Cuando uno entra a una comunidad o hace algunos retiros, siempre, sea consciente o no, se va empapando de la terminología propia que esa comunidad maneja, ¿no? Si yo hoy entrara a los franciscanos, empezaría a hablar, bueno, de la pobreza, de todo lo que la comunidad franciscana habla, propia de lo que San Francisco dejó. Si yo empiezo a hablar con los salesianos, o voy a un colegio salesiano, empiezo a hablar de los términos que los salesianos hablan, los jóvenes, Don Bosco, la historia de Don Bosco, etcétera, etcétera. O sea que siempre que estamos en una comunidad, empezamos a empaparnos de lo que se llama la espiritualidad propia de esa comunidad, ¿no? Y esa espiritualidad propia a veces tiene consigo palabras específicas, tiene consigo una forma de ver el mundo específica, una forma de vivir la fe católica específica, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy. La terminología, la espiritualidad, lo propio de las convivencias con Dios. Así que fíjense qué hermoso taller vamos a tener hoy, Vamos a poner aquí un PowerPoint. No está completo este PowerPoint que tengo acá a mano, pero nos va a servir como disparador para lo que vamos a hablar en esta noche, ¿no? Espérenme un segundito, que no es este. Aguárdenme un segundito, que lo cambiamos. ¿Dónde estamos acá? Espérenme un segundo. Acá estamos, bien. Ahora sí. La terminología, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cosas de las convivencias con Dios? Es lo que vamos a hablar. En primer lugar, fíjense aquí. Vamos a hablar de qué son las convivencias con Dios, ¿no? Rápidamente. Cuando hablamos de convivencias con Dios, estamos refiriéndonos a esta serie de 7 retiros espirituales de 6 días cada uno, comenzando por el primero de esos retiros que estamos haciendo, que es la convivencia con Cristo, después la convivencia con Pablo, después la convivencia con Pedro, después con María, después con el Espíritu, después con la Trinidad y después con Dios Amor. En segundo lugar, ¿no? Distinto de las convivencias con Dios es cuando hablamos de la comunidad convivencia con Dios. Esta comunidad es la que organiza y desarrolla cada uno de los retiros que llamamos convivencias con Dios. Estos retiros están organizados, están desarrollados, son dictados por miembros de la comunidad
convivencia con Dios. Cualquiera de estas 7 convivencias con Dios está desarrollada por la comunidad convivencia con Dios. Todo esto ha sido fundado, organizado, impulsado, ¿por qué no creado? A través de el padre Alberto Ibáñez Padilla, que era un sacerdote jesuita, que fue incluso uno de los que introdujo la renovación carismática aquí en Argentina, fue asesor de la espiritualidad carismática ya de la década ya por el 60 o 70 que empezó la espiritualidad carismática, y él empezó a dar estos retiros, las convivencias con Dios, y después fue formando al mismo tiempo una comunidad en torno a estos retiros, que primero se llamó Comunidad de Convivencias con Dios y que hace varios años atrás cambió el nombre a Comunidad Convivencia con Dios. Pero el fundador es el que conocemos cuando escuchen el PA. El PA es como le llamaban todos sus hijos espirituales a este sacerdote, padre Alberto Ibáñez Padilla. De padre Alberto, las iniciales quedó PA, ¿no? Y por eso todo el mundo decía como PA de papá, de padre espiritual. Tenemos mucho para hablar de este mundo de las convivencias. Lo primero que se nos presenta es la palabra conviventes y la palabra cesista. Lo van a escuchar mucho, lo van a ver mucho en las redes sociales, ¿no? Cuando hablamos de conviventes, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, ¿se acuerdan los que han hecho convivencia? Prendan el micrófono, ¿A qué llamamos conviventes? ¿Se acuerda alguno aquí de los que están por Zoom? Ahí Pablo quiere prender el micrófono. Vamos, Pablo, te escuchamos. ¿Quiénes son los conviventes? Son los que hicieron el retiro. Exactamente. Los que van a hacer. Exactamente. Por el solo hecho de hacer una convivencia con Dios, empezando por la convivencia con Cristo, ya son para todos llamados conviventes. Ahora, entre los que van haciendo convivencias, es decir, los conviventes, algunos deciden pasar a formar parte de esta comunidad que organiza las convivencias con Dios, ¿no? Entonces, se ingresan oficialmente a la comunidad, que en el fondo es una asociación privada de fieles, con reconocimiento en muchas diócesis del país y demás, pasan a llamarse cesistas. Es decir, los cesistas son miembros oficiales de la comunidad convivencia con Dios, en cambio los conviventes son solo aquellos que han participado de las convivencias con Dios. Después tenemos un montón de siglas que podríamos hacer un montón de videos, pero que bueno, algunas yo les cito ahora aquí, ¿no? La serie de 7 convivencias con Dios, que para no nombrarlas tan largo, convivencia con Cristo, convivencia con Pablo, suelen abreviarse así: CCC, convivencia con Cristo, ¿ven? CCPA, convivencia con Pablo; CCPE, convivencia con Pedro; CCM, convivencia con María, ¿ven? Después CCT, convivencia con la Trinidad; y CCDA, convivencia con Dios, amor. ¿Ven? Son las siglas de cada una de esas convivencias. Siglas tenemos un montón aquí, ¿no? Por un lado podríamos hablar, incluso, a ver, espérenme que les voy a poner el zoom aquí a todos. Por un lado, podemos hablar de el padre Alberto Ibáñez Padilla como fundador de la comunidad, que nació en 1927 y murió en el año 2015, el 9 de septiembre. Pero por otro lado podemos hablar de la actual, hoy, comunidad convivencia con Dios, que tiene su propia organización. Es una asociación privada de fieles, pero además tiene su propia organización interna, ¿no? Cuando ustedes ingresen a la comunidad, los que quieran ingresar a la comunidad, tendrán todo un seminario de presentación de la comunidad para explicarles cómo está formada, cómo está organizada, cómo está dividido incluso sus miembros en toda la extensión de los territorios en donde está presente la comunidad convivencia con Dios, ¿no? Ahí hablamos de un montón de temas que lo reservamos para otros videos. Ahora aquí hablamos de estos términos propios de las convivencias con Dios. En las convivencias con Dios, nosotros vivimos retiros espirituales de 6 días que nos van brindando un montón de formación. Y eso hace que la formación que vamos recibiendo también nos cambie la manera de hablar, ¿no? Les pongo un ejemplo. Antes de hacer la convivencia con Cristo, uno iba a un grupo de oración y te preguntaban, ¿cómo estuvo el grupo de oración? Y uno decía,
Estuvo re lindo, ¿no? Pero claro, después que hacemos convivencia con Cristo y aprendemos el tema de consolación, desolación, tanto en el entendimiento como en el sentimiento, como en la voluntad, cuando nos preguntan, ¿cómo te fue en este grupo de oración? Nosotros ya, como tenemos otra formación puesta por las convivencias, podemos decir incluso, y la verdad, estuve un poco desolado en el entendimiento, pero estuve muy consolado en la voluntad, aunque en el sentimiento estuve desolado. Fíjense, son términos propios que antes no tenía y que adquirí cuando hice mi convivencia con Cristo. A medida que sigo avanzando, ¿no? Y sigo haciendo convivencias, me voy nutriendo de lo que se llama la espiritualidad de las convivencias con Dios. Y eso es lo más lindo, porque cuando yo me meto en la serie de convivencias, también me voy poniendo el cristal para mirar la realidad desde la perspectiva que me enseñan en las convivencias con Dios. Y si les pregunto, a ver, los que han hecho convivencias aquí, a ver, por ejemplo, Pablo, ¿cuál es la perspectiva teológica de las convivencias? ¿Cuál es ese abordaje de lo religioso que me brinda las convivencias con Dios? ¿A partir de qué? ¿Te acordás? ¿Pregunta difícil o no? Algunos desde lo doctrinal, otros desde lo ascético, pero nosotros en las convivencias lo más importante es la experiencia con Dios que tenemos. Exactamente. La experiencia de Dios es justamente lo propio del objetivo de las convivencias con Dios. Entonces, yo me voy nutriendo de esa experiencia de Dios y voy viendo toda mi vida cotidiana con lo que voy aprendiendo en las convivencias con Dios. Incluso, sin darme cuenta al principio, voy conociendo más sobre los grados de oración. Entonces voy aprendiendo a que existe la oración vocal, existe la oración discursiva, la oración afectiva, la oración de simplicidad. Después, en las convivencias más avanzadas, a partir de la convivencia con María, por ejemplo, voy conociendo mejor los grados de oración contemplativos. Entonces voy dándome, bien como vos me decías, Mariana, en otros talleres, ¿no? Descubriste un montón de cosas que no sabías que existían, que por ahí te pasaban, pero que no las habías aprendido, como que no te habían dado ese lente que te dan las convivencias para ver esa realidad que nunca me la habían enseñado. ¿Ven? Entonces nos vamos nutriendo de esos términos propios. Incluso las convivencias tienen una riqueza única hecha por el Padre Alberto, por el Espíritu Santo a través del Padre Alberto, que son los 12 aspectos hacia la unión con Dios, ¿no? Pues, antes de conocer las convivencias, si uno te preguntaba, ¿qué significa ser santo? ¿Uno qué respondía? Yo me acuerdo cuando yo era chico, esto de ser santo estaba muy unido a la dimensión moral. Es eso, o sea, ser santo era no cometer pecados graves, no cometer pecados leves, no tener imperfecciones, o sea, ser perfectito a nivel moral, eso era la santidad. Pero el Padre Alberto presenta en estas convivencias con Dios los 12 aspectos de la unión con Dios. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que la unión con Dios, sí, es el aspecto moral, pero el aspecto moral es uno de 12 aspectos más. Es increíble esto. Llegar a la unión con Dios no es cumplir solo la dimensión moral. Hay 12 aspectos más que comenzamos a aprender sin darnos cuenta, ya lo aprendemos de la convivencia con Cristo. Pero explícitamente, ya en la convivencia con Pedro empezamos, en la convivencia con María, y en la convivencia con en María se explicita más, en el Espíritu se explicita más, y el último aspecto nos queda para ver en la convivencia con la Trinidad, ¿no? Esto de estos 12 dimensiones para llegar a la unión con Dios. Esto es increíble. Este lente que nos ponen en las convivencias, esto propio de las convivencias es una riqueza enorme. ¿Es la única? No, hay miles de cosas. Por ejemplo, otra gran terminología propia de las convivencias que se ve en la convivencia con Dios amor es las 4 vocaciones al amor, ¿no? El poder entender que
nuestra vida espiritual hacia la unión con Dios, por supuesto, se puede vivir desde 12 aspectos, como ya lo vimos recién, pero además se puede vivir desde 4 vocaciones distintas hacia la unión con Dios. Y ahí aprendemos, aunque lo vemos sin darnos cuenta antes, lo explicitamos y descubrimos esa vocación de misericordioso, esa vocación de justo, esa vocación de contemplativo o esa vocación de apostólico. ¿Ven? 4 formas distintas de vivir mi vida hacia la unión con Dios y en esa vocación al amor. Otra cosa más. En las convivencias también hablamos de las vertientes. Una palabra rara, dice que vertientes. ¿Qué son las vertientes? Claro, porque las convivencias no es algo totalmente original, ¿no? El padre Alberto y toda la comunidad ha ido agarrando, tomando cosas de la riqueza de la vida de la iglesia. Ha tomado mucho del aporte ignaciano, ha tomado de la espiritualidad carismática, ha tomado de un montón de corrientes, la carmelitana, la de Santa Teresa, ha tomado de los grandes místicos, ha tomado de un montón que de ahí viene la palabra vertientes, ¿no? Como el agua que cae de distintos lugares, todas al mismo lugar, que son las convivencias con Dios. Entonces, aprendemos también que las vertientes son como las fuentes de las cuales bebe las convivencias con Dios. Las fuentes dentro de la Iglesia católica que nutren, que aportan a todo lo que aprendemos en las convivencias con Dios. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Hay mucho más, porque el mundo de las convivencias no termina en las 7 convivencias con Dios. Hay todo un mundo alrededor de las convivencias con Dios. Por ejemplo, tenemos los retiros cortos. Antes se llamaban convivencias cortas, pero ahora se llaman retiros cortos. Los retiros cortos son series de retiros que por lo general son de viernes a domingos y que son un gran complemento a la formación. Incluso en muchos casos son anticipadores de las convivencias, ¿no? Por ejemplo, el retiro corto Jesús amigo de los chicos, para nenes chiquitos, o el retiro Cristo joven para jóvenes, que van preparando para que después hagan las convivencias con Dios. Incluso hay retiros cortos que son como un complemento a las convivencias. Por ejemplo, el retiro con la Sagrada Familia, que es un retiro para matrimonios, que por ahí han hecho convivencias, pero quieren vivir un retiro corto especialmente con la Sagrada Familia. O, por ejemplo, el retiro Cristo Sacerdote o Cristo Maestro. Hay un montón de retiros que son un gran complemento, algunos antes de empezar la serie de convivencias y otros mientras estamos haciendo la serie de convivencias. ¿Es lo único? No. También están los talleres que brinda esta comunidad Convivencia con Dios como un complemento de formación a los temas que aprendimos y que vivimos en las convivencias con Dios. Tenemos, por ejemplo, el TOO, T-O-O, el taller de oración ordinaria, que es un taller para profundizar los grados de oración ordinarios, los que se ven en la convivencia con Cristo, Pablo y Pedro. Y también tenemos después los TOC, talleres de oración contemplativa, que son para profundizar los temas que vemos de oración desde la convivencia con María hasta la convivencia con Dios amor. ¿Ven? Otros talleres generalmente son de viernes a domingos, talleres para profundizar. Todos estamos invitados a hacer estos talleres. Además, tenemos los encuentros de conviventes. ¿Qué son eso? Bueno, todos los que hemos hecho nosotros convivencias con Dios, a veces la comunidad Convivencia con Dios invita en tal lugar, tal día, a un encuentro para compartir todos los que hemos vivido alguna convivencia con Dios. Ya por hacer una sola, soy convivente. O sea que tengo, incluso vamos a ver, fíjense ustedes en el canal de Soy Convivente, que hay un video que habla de los derechos y deberes de los conviventes. Esto es muy importante porque el padre Alberto había puesto ya en su momento, había un folleto propio y ahora está puesto en los manuales, algo que es clave para los que hacemos convivencias, es que sepamos que tenemos deberes y derechos por haber hecho una convivencia con Dios, ¿sí? Deberes con otros,
para motivarlos a otros a hacer convivencias, evangelizar, etc. Pero también tenemos derechos, que la comunidad de convivencia con Dios nos acompañe, etcétera, 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 también por ser conviventes y por haber tenido estas experiencias, ¿no? Fíjense qué lindo, ¿no? Es todo un mundo grande las convivencias con Dios. ¿Alguna pregunta le va surgiendo? A veces uno no conoce los términos, ¿no? Metiéndome un poquito en la estructura y en la organización de la comunidad convivencia con Dios, ustedes van a escuchar que a veces se habla de fraternidades y a veces se habla de confraternidades, ¿no? A veces se escucha la palabra equipo timón. Bueno, todo esto tiene que ver con la estructura y la organización de la comunidad de convivencia con Dios. O sea, ¿vieron? Así como la iglesia se extiende en los territorios y se divide en diócesis, y a veces un conjunto de diócesis dependen de una arquidiócesis, por decirlo de alguna manera, bueno, así también la comunidad, en toda su extensión de territorio, a medida que se va extendiendo, se divide en lo que se llama fraternidades, ¿sí? Son porciones que a veces ocupan un par de diócesis, ¿no? Porciones que se llaman fraternidades. Y un grupo de fraternidades, por regiones, pasan a formar lo que se llama una confraternidad. Por supuesto que después cada fraternidad tiene como personas responsables de esa fraternidad, que se van a llamar enlaces. Cuando ustedes escuchen la palabra enlaces, son los responsables de esa porción que se llama fraternidad. Pero también están los responsables, que son como los encargados de las confraternidades, ¿no? Pero en el fondo, toda la comunidad, convivencia con Dios, está dirigida por un equipo de 3 personas, que es el equipo timón, que se vota y que se renueva con tal periodicidad, pero es en el fondo el que termina de organizar toda esta estructura de la comunidad convivencia con Dios. Las mismas convivencias que nosotros hacemos y que vos vas a hacer, también tiene como una organización. Entonces es importante que uno lo conozca, ¿no? A veces uno no se da cuenta cuando hace la convivencia con Cristo, pero cuando uno va a una casa de retiros, que las casas de retiro son contratadas, ¿no?, por la comunidad de convivencia con Dios, salvo que sea la casa de retiros propia de la comunidad, que es la que tiene en La Paz, en la provincia de Entre Ríos. Además son casas de retiros contratadas y la contrata la comunidad para desarrollar una convivencia con Dios, y esa convivencia con Dios tiene un coordinador de esa convivencia, que es el responsable último de todo lo que pasa en esa convivencia que vas a hacer, ¿no? Pero el coordinador no está solo, está junto a un equipo que se llama equipo de servidores. El coordinador y el equipo de servidores es el encargado de desarrollar estas convivencias. Pero también, por lo general, hay un sacerdote acompañando el equipo, que es el asesor, se llama asesor de esta convivencia que vos vas a hacer. Por lo tanto, cuando vos vas a una convivencia con Cristo, con Pablo, con Pedro, siempre te vas a encontrar con un coordinador de la convivencia, que es bueno que lo identifiques, porque cualquier cosa que pase le podés hablar, ¿no?, etcétera. Y además tenés el equipo de servidores de esa convivencia, y además el sacerdote asesor de esa convivencia. Además de esto, hay un equipo que se llama equipo auxiliar, que es el equipo que se encarga de la comida de esos edificios. Por lo general, las casas de retiro, cuando se alquilan sin la comida. Y es la misma comunidad de convivencia con Dios, los miembros de la comunidad, los voluntarios, etcétera, los que se encargan de cocinar para todos los que hacen las convivencias. Ese equipo que se encarga de la cocina se llama equipo auxiliar, ¿no? Y todo este mundo de las convivencias con Dios termina de cerrarse con 1, 2 o 3 hermanos que se llaman los centralizadores. Cuando ustedes se anotan a una convivencia, se anotan con los centralizadores de esa convivencia. El hermano, la hermana o este equipo que forman los centralizadores de esa convivencia son los que se van a encargar de todo
lo de afuera de la convivencia, toda la preparación, ¿no? Todo el anotar a uno por uno los conviventes que se van anotando, de asistir al equipo auxiliar, de ver que no le falte nada al equipo de servidores, de estar esos 6 días velando para que la convivencia, la logística también de la convivencia esté marchando bien, etc., ¿no? Eso es por afuera. Dentro de la convivencia con Dios, el último responsable es el coordinador de la convivencia. Es bueno saberlo, ¿no? Pero además, algo que ustedes saben, si ya han hecho convivencia o se van a enterar cuando hagan la primera, además, los conviventes, los que hacemos las convivencias, somos divididos en grupos adentro de la convivencia. Siempre, desde Cristo hasta Dios Amor, somos separados por grupos. Los grupos van a tomar distintos nombres, ¿sí? Según la convivencia en la que estemos, el grupo se va a llamar de una manera distinta. Yo no quiero anticipar, ya se van a enterar ustedes cómo se llaman los grupos cuando hacen Cristo, cómo se llaman cuando hacen Pablo, Pedro y así, ¿no? Pero nos separamos en grupos también, porque hay momentos donde vamos a estar trabajando en grupos y hay momentos donde vamos a estar todos juntos. Pero cuando estamos por grupo, un servidor o más de ese equipo de servidores va a ser el servidor de mi grupo. Esto es importante saberlo, porque si vos necesitas algo, si vos querés conversar, si tenés algún problema o algo, en vez de ir directamente a la figura del coordinador, podés hablar con tu propio servidor de ese grupo. ¿Ven? Esto es importante saberlo, ¿no? Saber también que por lo general, si se puede, el sacerdote asesor suele estar los 6 días de la convivencia. Entonces tenés también posibilidad de anotarte ahí en el listadito para hablar con el sacerdote, para confesarte, para hacer dirección espiritual, etcétera, etcétera, porque lo vas a estar teniendo también 6 días. ¿Ven? Estoy hablando de esto y ya estamos metiéndonos en los términos propios de las convivencias. ¿Ven? El coordinador, el equipo de servidores, el sacerdote asesor. Bueno, ustedes me dirán, Nico, dentro del equipo de servidores también hay un rol muy importante que es el del ministerio de música. Porque todo equipo de servidores por lo menos tiene un hermano que toca la guitarra y que se encarga de llevar adelante lo que se llama el ministerio de música, que es muy importante también en las convivencias con Dios. ¿Ven? Se van a encontrar con cosas muy lindas en las convivencias, pero bueno, es bueno que uno vaya conociendo esto. ¿Hay sectores propios en las convivencias? Claro que sí. Por lo general, ¿no? Las convivencias tienen una capilla, donde nos reunimos a las misas y algunas contemplaciones son en la capilla. Tiene otro sector que se suele llamar sala de enseñanza, de donde se dan algunas contemplaciones también. Tiene otro sector que es el parque, ¿no? Las casas de retiro por lo general tienen un parque grande. En ese parque podés ir a hacer oración en tu tiempo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Está el sector del comedor, que es donde nos reunimos a el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena, según corresponda también, ¿no? O sea, hay como distintos. Hay un sector muy específico también que es la cartelera, porque recuerden ustedes que en todas las convivencias hay una cartelera donde vamos a ir pegando, donde la comunidad va a ir pegando, ¿no? Avisos, datos, reflexiones, el esquema horario, el papelito para anotarse para hablar con el sacerdote, un montón de cosas que están pensadas y re bien pensadas para que yo pueda vivir mejor mi convivencia con Dios. ¿Ven? ¿Me olvido de algún sector más? A ver, ¿qué les recuerda a los que han hecho convivencias aquí? Bueno, incluso un día de esos, por lo general el 5.º día o el mismo 6.º día, para no molestar tanto a los conviventes, por lo general va un hermano a ofrecer libros de la comunidad. Hay muchos libros muy buenos, nosotros los recomendamos en todos los videos, así que a veces es bueno llevarse una platita porque al terminar la convivencia podés aprovechar y comprarte algún libro de los grados de oración, como vimos aquí, el de Unión con Dios por la oración, el tomo 1, el tomo 2, los libros de lenguas, los 5 tomos del Padre Alberto sobre el don de lenguas, podés el último libro de reflexiones del Padre Alberto que se llama Conviviendo con Dios, podés el libro de la Rúa Santa, el libro de cómo son las misas carismáticas, y me estoy olvidando un montón de libros más. Incluso podés comprar
bueno, otros libros que no son propios de la comunidad, que a veces también los tiene ahí para la venta. O sea, es otra área más, ¿no? Algo que tienen las convivencias muy lindo, que en los últimos años se perdió por el tema de la cuarentena, pero yo deseo que ahora se vuelva a recuperar, es que hay una cosa excelente. Todos los que hemos hecho convivencias estamos invitados a la misa de inicio de las convivencias que hicimos, ¿sí? Y a la misa de cierre de las convivencias que hicimos. Y eso es impresionante porque yo empiezo mi convivencia con Cristo y de pronto tengo gente que viene a participar de la misa de inicio, que ya hizo su Cristo, ¿no? O si yo ya hice Cristo y sé que hacen convivencia con Cristo, voy a ir a la misa de inicio a revivir esa experiencia que tuve hace un año o atrás cuando hice mi convivencia con Cristo. ¿Ven? Eso de que la gente pueda acompañarnos en la misa de inicio o en la misa final de cierre. Eso es otra cosa muy linda, ¿no? Las convivencias son de 6 días. Lo dicen también las noticias. Por lo general, comienzan a las 6 de la tarde de un día y terminan a las 6 de la tarde después de 6 días completos. Generalmente las 6 de la tarde es el horario de inicio y de cierre de las convivencias, salvo que sea una ocasión especial, por ejemplo, cuando se hacen convivencias entre Navidad y Año Nuevo, o cuando, bueno, por alguna cuestión el coordinador decide anticipar la misa de ese. Siempre hay que estar atento y preguntarle todo al centralizador, ¿sí? Siempre que quieran hacer una convivencia, llamen por teléfono al teléfono del centralizador o los centralizadores de esa convivencia y pregúntele todo. Es muy bueno que uno le pregunte todo. Por ejemplo, ¿las habitaciones son individuales o son a compartir? ¿Tengo colchón en cama superpuesta o cama abajo? ¿Tiene sábanas o no tiene? Generalmente la mayoría de las casas no ofrece sábanas. En las casas de retiro uno tiene que llevar todo lo que es ropa blanca, ¿sí? Las sábanas, las toallas. Por supuesto uno tiene que llevar las cosas de higiene personal. Todo para vivir 6 días ahí, ¿no? La ropa de los 6 días, etcétera. Pero pregúntenle todo eso al centralizador. La casa tiene aire acondicionado, la casa tiene ventilador, tengo que llevar un ventilador propio, suele hacer mucho calor de noche, la casa tiene calefacción, tengo que llevar una estufa eléctrica por las dudas porque yo sufro el frío. Además, ustedes saben, cuando ustedes se inscriben a las convivencias con Dios, completan lo que se llama la ficha de inscripción a la convivencia. Antes era un papel, ahora es un formulario de Google, ¿no? Un formulario en internet que uno completa y ese es muy importante que uno lo complete todo. Hay una pregunta que le hacen, por ejemplo, es si tiene dificultades para la hora de ingreso o la hora de egreso. Uno puede anotar, sí, yo voy a llegar más temprano porque el micro me deja a las 10 de la mañana en la terminal de ómnibus. ¿Qué hago? Entonces ahí el centralizador es el que se encarga de estar atento, a ver, te vamos a ir a buscar, así no estás solo en la terminal hasta las 6 de la tarde, te consigo una habitación ya para que estés, etcétera, etcétera. Bien, lo mismo cuando uno se tenga que ir. Siempre yo recomiendo, traten de no llegar más tarde de las 6. ¿Sí? Es importante que uno llegue a aprovechar la convivencia completa. Y siempre traten de no irse antes de que termine la convivencia, ¿sí? Pero bueno, si no le queda más remedio por una cuestión del pasaje, el horario del micro, etcétera, bueno, háblelo con el centralizador. Pero a veces es preferible que usted llegue antes y se quede esperando, aunque sea en la casa de retiro, o que terminada la convivencia se quede esperando un poco más para tomar el micro, a que esté con los tiempos justos, ¿sí? Esto es muy importante también, ¿no? Pero todo esto lo conversa con el centralizador. Incluso en la ficha de inscripción le preguntan por la comida, porque hay gente que es celíaca, hay gente que tiene problemas de salud que le impiden comer determinada comida, entonces aprovechen ahí, ¿no? Para decir, sí, yo no puedo comer carne, por una cuestión de salud no puedo comer salsa, o sea, pónganlo ahí, porque si no, el equipo auxiliar de cocina después no sabe. Están cocinando para todos, pensando que todos comen todo, y resulta que usted no avisó que no podía comer tal cosa. Por una cuestión de salud, por supuesto, ¿no? Tratemos de que no sea por gustos, ¿no? Yo por gusto pondría, yo como milanesa con papa frita todos los días, pero no me van a dar bolillas, ¿no? La cuestión es que sea por una cuestión de salud. A ver, Pablo, vos que has hecho muchas convivencias, ¿qué más me puedo estar olvidando
de esto propio de la dinámica de las convivencias con Dios. Pablo, ¿te viene algo más a la cabeza? Contanos, preguntanos. Estaba pensando todas estas cosas que vos mencionaste. Sí, Yo creo que casi todo. Eh, el tema de los grupos es un momento muy enriquecedor porque a veces somos 50, 60 conviventes y a veces es difícil conocerse. Entonces cuando se arman grupos de 10, 12 personas, uno se anima más a abrir el corazón, después como se generan lindos vínculos con esos hermanos. Eso en todas las convivencias, en mi caso fue muy, muy enriquecedor, ¿no? El tema de los grupos. No, y que yo sepa no, pero bueno, hay cosas que no se pueden comentar, ¿no? Porque cada uno tiene que vivirlo personalmente, ¿no? exacto. Pero bueno, Bien, bien. Bueno, vale la pena recordar también que cada convivencia con Dios que realizamos nos van a entregar al inicio un manual, ¿ven? Este es el manual, por ejemplo, de la convivencia con Cristo y así, bueno, qué sé yo, cada convivencia que hagan tendrá su propio manual con un montón de contenidos. Por eso es importante que uno lleve Biblia, si tiene, lleve lapicera, lleve un cuaderno para anotar las cosas espirituales, porque vamos a aprender ya desde la convivencia con Cristo a tomar apuntes espirituales. Esto es muy importante, no solo en Cristo, sino en las demás convivencias, aprender a tomar apuntes espirituales, aprender a anotar la obra de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que el Señor está hablando, diciéndome, lo que el Señor me está haciendo, lo que el Señor me está inspirando en el corazón, qué me dijeron los hermanos, qué sentí? Ya, ir tomando apuntes espirituales es uno de los grandes frutos ya desde la convivencia con Cristo. Así que llévense Biblia, llévense, no hace falta que se lleven libros para leer en las convivencias. Si a veces uno no sabe, piensa que va a ponerse a leer y dice, me voy a llevar, qué sé yo, tal libro que me gusta espiritual para leer. No se lleve nada de otro libro, porque va a vivir tantas cosas en esos 6 días que va a tener un montón para reflexionar sobre lo que está viviendo ahí. Eso es fundamental. Y otro tema muy importante es el tema del teléfono. Yo esto lo digo en varios videos. Yo les aconsejo lo siguiente. Yo sé que estamos en un mundo donde uno no puede vivir sin el teléfono celular, ¿no? Pero la idea de los 6 días es que yo pueda irme al desierto, ¿no? Y pueda encontrarme con Dios de manera profunda ahí en el desierto de 6 días, lejos de mi familia, lejos de mi trabajo, lejos de mis seres queridos, que me pueda meter en Dios, ¿no? Y lamentablemente el celular nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Porque en vez de cortar el mundo en el que estamos para encontrarnos con Dios, a veces nos mantiene unido a todo el mundo cotidiano, ¿no? Nadie te va a sacar el celular, pero yo les aconsejo lo siguiente. El ideal sería que apaguen el celular y lo prendan al terminar la convivencia. Eso sería lo ideal. Usted me va a decir, pero Nicolás, si pasa algo, ¿qué hago? Bueno, lo que tienen que hacer es, en su casa, dejarles el teléfono del centralizador. Le dicen, yo voy a estar en esta convivencia 6 días. Cualquier cosa de muerte, de urgencia, que se caiga el mundo y me tienen que llamar por algo muy, muy urgente, le avisan al centralizador a este número y el centralizador me va a avisar en la convivencia. Eso sería lo ideal, porque de esa manera vos te desconectás totalmente. Estás 6 días sin el teléfono, ¿sí? Que si no te escribe tu marido, che, ¿dónde me dejaste? ¿La galletita dónde están? Y tu hijo te dice, mamá, ¿dónde están las milanesas para...? Entonces, seguís en tu casa. Parece que estás en la convivencia, pero estás en tu casa, ¿no? Entonces, lo ideal sería apagar el teléfono o decir, es más, chicos, dejo el teléfono acá en casa, cualquier cosa llaman al centralizador que me ubique y punto. Eso es lo ideal. Si no se puede hacer eso, porque usted dice, no, Nico, la verdad que no puedo, a mí me pone muy triste. Pero bueno, si no pueden, otra opción es apago el celular y una vez por día yo le sugiero antes de irse a dormir, ¿sí? Porque si yo lo hago a la mañana me puede condicionar todo el día, ¿viste? Por ahí te levantás, prendés el celular a la mañana y te encontrás con
tu marido te dice, me acabo de pelear con mi suegra, con tu mamá, y ya te pinchó toda la convivencia de ese día. Entonces, al terminar el día, si no pudiste dejarlo en tu casa, al terminar el día, prendés el celular y no vas a estar contestando uno por uno los mensajes, nada. Simplemente mirá, ¿hay algo urgente? No, no hay nada urgente. Lo apago de vuelta y hasta mañana no me molesten de vuelta. ¿Ven? Esa sería otra alternativa. A mí no me gusta tanto. Pero bueno, si no tenés más remedio, ¿no? Esto sería lo ideal. Pero lo ideal sería es que cortes con todo el mundo que traes por 6 días. Te van a pasar muchas cosas en las convivencias, ¿no? Vas a vivir cosas muy fuertes, realmente muy fuertes. Entonces es necesario que vos puedas tomar esa distancia de tu mundo cotidiano, ¿sí? No es una maldad, no es un sadismo, es realmente una sugerencia que te va a ayudar mucho, muchísimo a que te dé más frutos tu convivencia, ¿no? La otra vez me encontré con una mujer, habíamos hecho juntos una convivencia, ¿no? Y me decía, yo no tuve muchos frutos de esa convivencia, ¿no? Y claro, yo le dije, pero sí, yo apenas terminaba cada convivencia, ya agarrabas el celular, ya estaba contestando, ya estaba hablando por teléfono no sé con quién, a la tarde no sé con quién, a la noche no sé con quién, en la misa salía porque recibía un llamado. No te desconectaste. Entonces, ¿cómo vas a vivir un retiro espiritual tan profundo si no dejaste tu celular encima? Basta. Tomate 6 días para vos. Yo enseño eso siempre y lo recomiendo. Hacer, si podés, ¿no? Hacer de cuenta que te moriste y te vas 6 días a encontrarte con Dios. Vas a ver los frutos, te va a dar muchísimo más frutos de lo que vos te imaginás el que cortes con todo. Decirle a tu marido, a tu esposa, mira, arreglate, resolvelo, resuélvanlo en casa. Yo estoy 6 días con el Señor. Voy a volver, pero hasta que no vuelva, no me hinchen por el teléfono. Esto es muy importante. Realmente van a haber muchos frutos de esta manera, ¿no? ¿Algún tema más? ¿Les queda? A ver, Pablo, ahí te veo con ganas de prender el micrófono. Dale. Sí, esto que también me han enseñado, ¿no? Que son retiros, que muchas veces nosotros sabemos que hay problemas económicos y bueno, son retiros que se pueden hacer porque también tienen esa delicadeza de que no son retiros caros, sin desmerecer a otras comunidades. Yo tuve que hacer retiros de 7 días y era 3 veces más caro. Entonces eso también es como una delicadeza, ¿no? Que te dan un buen servicio porque se come muy bien. Y bueno, y también mencionar que si algún hermano tiene una intención y tiene ese anhelo de hacer ese retiro y por distintos motivos tiene problemas económicos, que chifle, que bueno, que siempre entre 3 o 4 podemos juntarnos para que puedan hacer ese retiro. Yo sugiero que no dejen pasar porque hay que subirse al tren de la gracia, porque es un retiro muy fuerte que te cambia la vida y bueno, y después querés más, después querés más. Entonces es una simple sugerencia que bueno, que si hay algún problema económico que puedan chiflar para que esa persona pueda hacerlo. Eso es muy, muy importante. Bien, bueno, gloria a Dios, ¿no? Pensaba con esto, piensen ustedes que van a un retiro, ¿no? A veces dicen, es caro, y no sé si es caro, porque vamos a un retiro donde vamos a estar alojados en una casa de retiro durante 6 días, tomando desayuno, almuerzo, merienda y cena, 4 comidas por día. Durante 6 días son 6 por 4, 24 comidas vamos a tener ahí adentro de la casa. Así que imagínense, ¿no? Si tuviéramos que preparar en casa las 24 comidas, cuánto nos sale también, ¿no? O sea, y además comentarles a algunos que desde hace muchos años en la comunidad Convivencia con Dios se está acostumbrando, motivando a dar una serie de convivencias que se llaman DAB, D-A-B corta, que son convivencias de aporte voluntario. Hay que estar atentos porque no todas, pero algunas convivencias son DAB, es decir, son de aporte voluntario. Aquí en Buenos Aires
en esta próxima campaña, creo que en Claypole, la convivencia con Cristo es DAV. Es decir, en vez de ponerle un precio fijo a algunas convivencias, se confía en la divina providencia y se confía en la generosidad de los hermanos que van a ir y se hacen de aporte voluntario, ¿no? Pero eso pasa en las primeras, porque yo te aseguro que aquel que hizo convivencia con Cristo y vio la riqueza de la gracia espiritual que recibe en la convivencia con Cristo, empieza a ahorrar para hacer la convivencia con Pablo, ¿sí? Esto es como dice Jesús, aquel que vio el tesoro escondido en ese campo, vende todo para comprar ese campo. Cuando uno hace Cristo y ve la riqueza que hay, ya se empieza a ahorrar a la salida de Cristo para que el próximo año pueda hacer la convivencia con Pablo porque realmente lo vale, ¿no? Es impresionante. Bueno, aprendimos en este video un par de cosas sobre el mundo de las convivencias con Dios. ¿Ven? Las siglas, las abreviaturas, lo que es un convivente, lo que es un cesista, el equipo que está acá en una convivencia, el coordinador, el equipo de servidores, el ministerio de música, el sacerdote asesor, el equipo auxiliar en la cocina, el centralizador o los centralizadores que ayudan en todo lo que es la organización previa y posterior, desarmado todas las convivencias, ¿no? Hay mucha gente detrás de todo esto, incluso hermanos que voluntariamente se ofrecen para ir a limpiar los baños, para ir a preparar las habitaciones, a dejar todo en condiciones para que uno vaya a hacer tranquilo su convivencia con Dios. ¿Es lo mismo las casas de retiro en cualquier lado? No. Hay casas de retiros que son más grandes, más chicas, hay casas de retiro que solo tienen planta baja, hay casas de retiro de un piso, de 2 pisos, hay casas de retiro con buena calefacción o con poca calefacción, hay casas de retiro hasta con aire acondicionado, hay casas con ventilador. O sea, usted pregunte siempre al centralizador todos los detalles para que usted se haga una idea más o menos de lo que tiene que llevar para que esos 6 días sean un lindo encuentro. Claro que Dios después te va a tirar todo abajo y Dios va a hacer lo que quiera en tu vida y te vas a sentir contento, te va a transformar, eso no hay duda. Pero uno tiene que ser precavido también y buscar toda esa información que hace a que yo pueda vivir mejor la convivencia, ¿no? Bien, gloria a Dios. ¿Qué les parece si cerramos un minutito los ojos y vamos a pedirte, Jesús, de manera especial en este video, por todos los hermanos que van a hacer convivencias con Dios en esta próxima campaña? Y por todos los hermanos que ya hicieron convivencias con Dios para que se entusiasmen y hagan su próxima convivencia, la que vos les pongas en el corazón, si han hecho Cristo, que sea Pablo, si han hecho Pablo, que sea Pedro. Te pedimos, Señor, por cada uno de todos los conviventes a lo largo de todos los países donde se desarrollan las convivencias con Dios, para que tu Espíritu los acompañe, para que tu Espíritu los motive a seguir avanzando hacia la unión con Dios. Amén.